Bienvenidos al canal Esmeralda. Este es otro especial. Hoy tenemos el tema de otras formas de sentir. La idea con este video es que descubran que otros cuerpos tienen otras formas de sentir, así como entre nosotros los humanos podemos sentir diferente en función de la cultura, en función de nuestros sentidos, en función de nuestro estado de conciencia, en función de las limitaciones que tenemos en muchos sentidos. De la misma forma, otros seres en otras partes del universo, o dentro mismo de este planeta, pero de otras razas, de otras especies, también sienten, pero sienten de forma diferente o levemente distinta en función de sus características, ¿sí? de las experiencias diferentes que ellos viven, y que hace que esa percepción, esos estímulos sean seleccionados de una determinada manera, ¿sí? Y esa experiencia sensitiva sea un conjunto enorme de información original, particular de ese tipo de ser y de ese ser en particular, ¿sí? Como seres que somos, ¿sí? Seres que tienen un cuerpo, un alma y un espíritu, y que pretenden integrar cuerpo, alma o mente y espíritu, sucede que cada una de estas instancias tiene su propia sensibilidad, ¿sí? El espíritu está en la fuente, conectado a la fuente, es algo que muy sutilmente alcanzamos a veces a percibir, pero es una percepción única que no tiene comparación respecto al alma ni tampoco al cuerpo. Lo mismo las experiencias del alma, ¿sí? que no siempre son en cuerpos, y aún siendo en cuerpos es el alma la que lleva las memorias. Es el alma la que tiene la capacidad de experimentar la conciencia expandida. Entonces, como conciencia expandida, el alma tiene una capacidad enorme de recopilar sensibilidades que uno experimenta en cada uno de los cuerpos. El cuerpo tiene esta particularidad, ¿sí? Como materia, se ajusta a una densidad en la que elegimos vivir, experimentar, y tiene unos sensores especiales, ¿sí? Nuestros sentidos, para captar, digamos, el tipo de experiencia acorde con ese tipo de ser, con el tipo de ser que elegimos experimentar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser un perro, un gato, un insecto, una ballena, un humano en este planeta. Ni hablar de otro tipo de seres, humanoides, no humanos, que también viven en este planeta, los cuales no son muy reconocidos por la humanidad en general, pero muchos sabemos que están ahí, existen y tienen sus ciudades, su forma de vivir. En fin, el mundo es muy grande, muy rico, hay muchas formas de percibir, de sentir, de compaginar toda esta información sensitiva. Para mí el sentir es tanto la parte perceptiva, el sentir perceptivo, como la parte emocional, toda la riqueza emocional, y también lo que nosotros llamamos sentimientos, ¿sí? Porque los sentimientos no se construyen como los conocemos, sino es a través de las experiencias emocionales y perceptivas. Entonces, son como distintos niveles con sus variantes y particularidades, ¿sí? Lo emocional, lo perceptivo y lo que es sentimental, los sentimientos. Uno lo podría ver así como un rango que va de lo puramente perceptivo a lo que es el sentimiento, y en el medio las emociones. Puede verse así.
pero también puede darse como temas separados. Pero sin embargo el sentir los atraviesa. Estamos sintiendo cuando percibimos, estamos sintiendo cuando vibramos con una emoción, estamos sintiendo cuando experimentamos un sentimiento, ¿sí? La diferencia para mí radica, y creo que van a compartirlo conmigo, en cuánto ponemos de nuestra conciencia en ello, ¿sí? Normalmente en las percepciones hay mucho que ingresa como estímulo al cuerpo y mantiene un registro sin que nosotros seamos muy conscientes de ello, por ende no estamos poniendo mucha conciencia. Sin embargo, en otros estados que podemos lograr, a través de la hipnosis, meditación y demás, podemos llegar a descubrir estos otros estímulos que ingresaron, los cuales estando conscientes en ese minuto no percibimos, no notamos que estamos percibiendo. O sea, la conciencia en lo puramente perceptivo es pequeña la participación. Ya en lo emocional es un poco más, ¿sí? Alcanzamos, por supuesto, a darnos cuenta de nuestras emociones, pero normalmente es cuando estas emociones ya nos han movilizado mucho, nos hacen sentir, no sé, dolor de cabeza, nos hace dolor en la panza, guata, como le quieran llamar, el estómago, o nos producen algo en la piel, o nos acaloran, digamos, se juntan una serie de factores físicos que depende del umbral de percepción, de conciencia que tenga uno, es que tomamos conciencia de esas emociones. Y normalmente tenemos más afinidad con unas emociones que con otras, por ende, con aquellas emociones que no alcanzamos a ser tan conscientes, normalmente tienen un efecto en el cuerpo que se transforma finalmente en una enfermedad. Habrán oído hablar este tema de que cuando un órgano se afecta, normalmente tiene un vínculo con una determinada emoción. Esto es así realmente. Entonces, trabajando esa conexión con esa emoción, y liberándola, o sea, encarnándola, viviéndola, sintiéndola, entendiéndola, dejándola ser, es que uno llega al momento de reposo, de entendimiento, donde uno puede hacer partícipe más a la conciencia, y por ende la emoción se tranquiliza. ¿Sí? Pero hay una sabiduría y hay un conocimiento ahí que solo se logra atravesando esa emoción en particular. Entonces, por supuesto que son súper importantes, necesarias, es parte del aprendizaje, de la experiencia, de la intensidad de la experiencia que queremos vivir, las emociones. Y muchas veces son las emociones también las que son, digamos, intensas para hacernos despertar, tomar conciencia y a partir de ahí vivirlas con otro nivel de conciencia más amplio. El sentimiento es algo más complejo, es algo donde la conciencia participa activamente, y así también se mantiene gracias a la participación de la conciencia. Muchas veces creemos que algo que sentimos es sentimiento, y no lo es. El sentimiento implica un nivel de percepción, de riqueza, de emotividad, equilibrada y sostenida, y en un entendimiento mínimo. Entonces, bueno, lo que dura, lo que uno lo puede sostener. Por eso hay distintos tipos de seres con distinto trabajo de su conciencia, porque hay cuerpos en otras densidades que tienen más capacidad digamos, de transferir, de manejar a un nivel de conciencia más grande, y ellos, por supuesto, tienen otro nivel de lo que nosotros llamamos emotividad, sentimientos, o sea, tienen otras formas de sentir.
que en un punto las podremos traducir a nuestro lenguaje, con las palabras que nosotros tenemos, pero nuestro lenguaje no lo representa, ¿sí? Porque está construido el lenguaje para nosotros. De hecho, el lenguaje muta en función que el hombre, el humano, va creando una nueva realidad que quiera vivir. Así que, por supuesto, nuestro lenguaje difícilmente puede ajustarse a las experiencias de otro tipo de capacidad de sentir. Pero bueno, podemos hacer el esfuerzo y les voy a contar en unos minutos más una experiencia que creo que viene al caso, viene bien este tema, que tal vez lo pueda ejemplificar. Muy bonita. Bueno, el sentir tiene, digamos, también un camino que va desde lo más instintivo a lo más sutil, ¿sí? A lo más denso, a lo más liviano, lo más iluminado, se podría decir. ¿Sí? Ahí el sentir de a poco se transforma, se empieza a fusionar con otros conceptos para nosotros que son la iluminación, por ejemplo, la libertad, la armonía, la paz, otros temas que nosotros muchas veces lo entendemos desde un punto de vista intelectual, pero nos cuesta conectarlo con el sentir, ¿sí? Pero otros seres, si son capaces de sentir estas ideas que para nosotros son conceptos, ellos lo pueden sentir, incluso funcionar con otras ideas que nosotros tenemos, que aparentemente creemos que son dos sentires distintos o tres sentires distintos, ¿sí? Entonces, los seres tenemos centros de energía, como ya habrán oído hablar. Estos centros de energía se activan durante la encarnación para mantener arraigado al ser a las actividades que necesita realizar en determinados momentos de la vida, ¿sí? Entonces, cuando uno nace, para nacer necesita amar la vida, tener ganas de vivir. Y estas ganas de vivir se logran gracias al arraigo, ¿sí? A que el alma diga, quiero ser en este planeta, ¿sí? Quiero soltar, digamos, mi pasión, quiero manifestar mi pasión, digamos, en este mundo, en esta densidad, en este hábitat. Entonces, pasamos por el canal de parto, nacemos. Bueno, y hay todo un proceso hasta los 7 años, en los cuales a veces el alma puede decidir irse, ¿sí? Es el proceso en el cual de a poco, bueno, algunos de a poco, otros más rápido, empiezan a caer en la tierra, por decirlo así, decir, bueno, estoy acá, quiero vivir acá, voy a seguir esta vida, sea complicado o no, ¿sí? Y ya me animo, ya está, ya me quedo. A veces sucede que no y se van las almas, son muertes terribles de niños que no tienen aparentemente explicación, pero se debe a eso, que el alma todavía de alguna manera tiene la puerta abierta y puede volverse. Entonces, este arraigo, este primer centro de energía, le da la fuerza, digamos, se activa y pone en marcha un motor que lo mantiene con ganas de vivir, viviendo, digamos, manifestando sus instintos. Entonces, en la medida que van pasando los años, ya dijo, bueno, el ser dijo, me quedo acá, empieza a sentir lo que es instintivo, el gusto por comer, el gusto por sentir el calor, distintas formas sensitivas más toscas, y luego pasa a descubrir que hay otros seres que necesita a estos seres, porque esos seres le proveen
de alimento, le proveen de cariño, le proveen de todo lo que le gusta sentir, de todos los materiales que necesita y que todavía no puede conseguir por sí mismo. Entonces, comienza a desarrollar otro centro de energía y expande lo que se llama el yo social. Crea, manifiesta el yo social. ¿Por qué? Porque necesita trabajar junto con otros, necesita al otro, y pertenecer a un grupo para obtener ciertos elementos que satisfacen sus necesidades. O sea, hasta acá todo es sentir en un sentido de necesidad. Hasta ahora no hablamos de amor, ¿sí? Pero partimos de unas formas toscas de intercambio con el otro. Entonces, en este intercambio con el otro, y perteneciendo al grupo primero nuclear y luego a otros grupos, el ser empieza a encontrarse, empieza a decir, bueno, pero estoy en este grupo, estoy en este otro grupo, pero ¿y yo quién soy? ¿Soy porque pertenezco a ese grupo? ¿Soy porque pertenezco a este otro? ¿Soy el apellido que tengo? ¿Soy de la religión en la que mis padres me pusieron? ¿O en la que elegí estar? ¿Elegí estar realmente o no? Entonces, ahí uno empieza a identificar qué elementos son elegidos por uno y qué no, o sea, empezar a usar el discernimiento. De esta manera, poco a poco, apegándonos y desapegándonos, comenzamos a trabajar el yo individual, el siguiente centro de energía. El yo individual, en su proceso, parte entonces de este yo social y empieza de a poco a tomar de acá y de allá y desvincularse, animarse a estar como suelto, no, ya no pertenezco, soy yo y elijo. ¿Sí? Entonces, este yo que elige y se va descubriendo sucesivamente, uno diría tal vez a lo largo de toda la vida, uno va encontrándose, llevando aquí allá una identidad que igual se va ajustando, y a medida que uno descubre, digamos, nuevas facetas de uno, o incluso ideas que uno tenía que daba por hecho acerca de uno, finalmente a veces no es tan así, y entonces vamos haciendo ajustes. En fin, esta idea que nosotros tomamos acerca de quién somos, este yo individual, en un minuto se tiene que aceptar. Se acepta, uno se acepta a sí mismo, se siente a sí mismo, y comienza a hacer el trabajo de perdonarse y amarse, ¿sí? Porque no podemos amarnos sin habernos perdonado primero, sin aceptarnos con nuestros errores, con nuestros aspectos negativos, y con nuestros aspectos positivos que a veces los agrandamos, resulta que no son tan agrandados. En fin, con todas estas idas y venidas del yo, con lo cual nos identificamos, tenemos que ir aceptándonos y amándonos. En la medida que nos amamos y tenemos esta idea, luego queremos manifestarnos. Comenzamos a desarrollar otro centro de energía. Ok, para manifestarnos, resulta que tenemos que aprender a amar. Hasta acá, el amor era aceptación, en el caso del yo individual. Una vez que yo me encontré, me acepté, ¿sí? Pero es amor. Me siento a mí, pero es amor, porque me acepto. Entonces, ¿cuándo es amor? En el minuto que decido manifestarme, y entonces, para manifestarme, busco el encuentro con todos los demás seres que también están en el camino, buscándose a sí mismos, definiéndose a sí mismos en este mundo,
mientras viviendo sus necesidades. Entonces, podemos a veces lograr una relación en la cual dos seres que se encuentran, que se saben a sí mismos y se respetan a sí mismos, pueden tener una relación sana de reconocimiento del otro y de respeto de su libre albedrío, es decir, las limitaciones que ese ser decida poner para sí mismo y para los demás, yo las voy a respetar. ¿Por qué? Porque espero lo mismo del otro. En esta sana relación, en este acuerdo equilibrado y respetuoso, puede surgir el amor, ¿sí? Pero el amor es, además de esta sana relación, es la voluntad, el trabajo de la voluntad, ¿sí? De poner el sentir al trabajo de la voluntad para compartir con el otro, ¿sí? En este encuentro. No solo caminar con el otro, sino estar ahí al servicio, con el cariño, con la voluntad, con todo lo que uno se sabe de sí mismo para brindar al otro, respetando su libre albedrío, porque entendemos el camino que hemos hecho en nuestro descubrimiento. Más allá de este punto, todo lo que se ha aprendido en el desarrollo se continúa cargando, pero descubriendo otros aspectos. Estos otros aspectos nos acercan cada vez más al ser divino que somos y al encuentro con otras realidades, con otras sensibilidades cada vez más sutiles, ¿sí? Y nosotros vibrando o entendiendo esas formas, otras formas de sentir más amplias, más cósmicas. Entonces, este camino hacia el mayor encuentro, para el camino en este mayor encuentro necesitamos ir desarrollando todos estos centros de energía. Entonces, muchos son testigos hoy en día que el ser, una vez que desarrolla estos primeros centros de energía, comienza a desarrollar otros más, ¿sí? Porque este no es el único cuerpo con el que cargamos, también tenemos otros cuerpos más sutiles, ¿sí? Y aprender a trabajar con estos otros cuerpos y a conectarnos con todos los fractales que somos como alma monádica completa, es un trabajo que demanda ir avanzando en el desarrollo, en la activación de todos los centros de energía que activan esas capacidades de sentir y estas otras formas de cuerpo. Bueno, el sentir es un lenguaje, tiene las emociones mismas, son un lenguaje propio. Tratar de pasarlas a palabra puede ser un buen ejercicio, pero jamás es lo mismo. Lo mismo pasa con los sentimientos, ¿no? Entonces, la idea es que los dejemos ser simplemente, que vibremos, avancemos, aprendamos de lo que estamos sintiendo, dejémoslo ser, no lo juzguemos, y seamos valientes, porque vivimos en un mundo muy intelectualizado donde de pronto se le teme a las emociones o se prefiere ciertas emociones y no otras, el sentimiento pasa a sentimentalismo y muchas veces a ser forzado. Entonces perdemos la noción de en qué minuto estamos sintiendo, en qué minuto no, y de qué se trata lo que estamos sintiendo. Entonces volver a esta conexión del sentir y dejar que tenga su propio lenguaje, entenderlo, observarlo, serlo, y aprender lo que nos quiera transmitir, qué nos está diciendo de nosotros, en qué minuto estamos como humano individual y como
colectividad humana, porque somos una colectividad humana, el ser también es una colectividad humana. O la colectividad humana es un ser, como lo quieran ver. ¿Sí? De hecho, vamos hacia ese encuentro. Entonces, puedo pasar a contarles la experiencia que tuve en regresión. Muchas de las experiencias que les voy a contar han sido en regresiones, en experiencias de regresión. Cuando digo regresión, muchas veces suena, a los que no conocen muy bien estas prácticas, a vidas pasadas. No necesariamente son pasadas, esas son futuras, o son, es que realmente ocurren al mismo tiempo. Y la medida que vamos aprendiendo, entendiendo cómo funciona la conciencia, cómo funciona el alma, qué somos como seres, de qué está hecho el cosmos, el universo, este sistema solar, este planeta, qué vida hay acá, y de qué se trata la vida acá. Entonces, tantas cuestiones tenemos todavía por descubrir, por entender, por observar y aceptar, que implica, por supuesto, tener la mente abierta, implica, por supuesto, dejar ciertas ideas muchas veces a un costado, mientras tanto, hasta que tengamos el coraje, tal vez, de eliminarlas, de tirarlas a la basura, y dejar que otros la vivan si las quieren vivir, ¿sí? Pero a la medida que nos atrevemos, podemos pasar a desarrollar lo que viene. Bueno, en la experiencia que les quiero compartir hoy, que fue hace por lo menos 2 años o más, fue de las primeras experiencias en las cuales yo me vi en un cuerpo no humano. De pronto estaba en un lugar que parecía boscoso, yo sentí que era la Tierra, no vi ciudad ni ningún humano cerca, estábamos otros 2 seres y yo, los 3 de la misma tipología no humana, en los cuerpos que teníamos en esa visión de la regresión que vi, eran más bien bajos, ¿sí? Como un humano bajito, un niño muy alto, un niño alto, 1,20 m, 1,40 m, más bien bajos. Los cuerpos humanoides, pero muy simples, de cuerpo finito, delgadito, y cabezas grandes, más bien, me diría como aerodinámica, aunque todo es muy, sus ángulos en el cuerpo son todos muy suaves, no hay como ángulos rectos, ni expresiones toscas, ni movimientos toscos, ni nada, todo es como muy estilizado. Como la cabeza elongada, un poco hacia atrás, más bien grande hacia el cráneo, la frente grande, amplia, la nariz casi no se ve, lo mismo la boca, o sea, es pequeñísima y casi no se distinguen labios. Los ojos son muy grandes en relación a los nuestros y alargados, como almendrados, así, e inclinados, de color negro, planos, no distingue iris, pupila, no se le ven cejas, o sea, lo que esperamos, como pasa entre los humanos, este tema de reconocer la expresión del otro y poder decodificar qué está pasando en ese ser, eso no ocurre, ellos no tienen cejas, no gesticulan como nosotros, de hecho no hablan, no usan la boca para hablar. Todo era por telepatía, continuamente, y muchas cosas ni siquiera eran telepáticas. ¿Por qué? Porque la telepatía a ese nivel es tan avanzada que se transforma en una especie de lenguaje sensitivo.
o sensación, lenguaje, ¿cómo se puede decir? Por eso les cuento este caso, porque es extremadamente curioso si es que nosotros vamos como especie hacia algo, hacia una forma de sentir parecida a estos seres. El sentir se funde con el lenguaje, el sentir es un lenguaje. Entonces, igual, su nivel intelectual es increíblemente alto. Sus ideas no necesitan ser traducidas al lenguaje porque se comparten. Somos 3 en esa escena, y esta raza siempre funciona de a 3. Hay una particular energía que se maneja estando en grupos de a 3, y estos seres lo saben y lo practican permanentemente, siempre de a 3, además por temas de ayudarse mutuamente y demás. Son iguales, o sea, uno no distingue uno del otro, no tienen cabello, no tienen accesorios, collares, pulseras. Uno no distingue si es masculino o femenino. Se podría decir que uno no distingue cierta forma en el cuerpo para saber si es masculino o femenino, o algo en el vestuario, nada de eso. O sea, son idénticos, y uno no puede identificar sexo, un tipo de sexo. Tienen 3 dedos, ¿sí? 3 dedos desproporcionadamente largos, muy largos. Su cuerpo, como le decía, es muy flaquito, sus brazos son largos. Son livianos. O sea, claro, es que es difícil comparar por el hecho de que ellos estaban en una situación que es en este planeta, con un cuerpo que es más sutil que la energía de este planeta. Por ende, nosotros éramos casi que otro tipo de materia. Yo no sé si será también por la particularidad de estos tipos de seres, su cuerpo es como menos denso, o puede ser denso y no denso a la vez, no sé, pero se ve por momentos como que uno hasta podría verlo casi translúcido, pero no son translúcidos, sino que menos densos. Y el color de su piel es de un verde azulado, o sea, un verde, sí, un verde azulado muy intenso, que en la oscuridad se ve vibrante, como si tuviera brillo, no tienen brillo, como una luz, como si los cubriera una luz. Parece así como el capítulo en Los Simpsons, que está el personaje este que dice: les traigo paz, les traigo amor. Cuando lo vi me hizo acordar. Así que, bueno, ese estilo de ser. Son realmente así, de paz y amor, tal cual es uno de Los Simpsons. Algo sabrán, no sé. Yo no me acordaba de Los Simpsons hasta que en la regresión vi estos seres. Y dije, de algún lado lo habrán sacado. En fin, la sensibilidad que estos seres tienen, cuando yo estaba ahí y lo sentía, era tan intensa que comprende toda la conciencia, mucho mayor nivel de conciencia que el que tenemos, y esa sensibilidad ocupa toda la conciencia, ¿sí? Pero no los desborda, sino que están en su, o sea, nunca perdiendo la noción de qué hacer en cada caso. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Estábamos los 3 para trabajar con la energía del lugar, haciendo algo como, uno diría, una especie de reiki o algo así, como, digamos, cargando energéticamente el lugar entre los 3. Ocurre que uno de mis compañeros, de pronto, como que se empezara a descargar, diría como si se apagara, y lo empezamos a sentir, porque estábamos conectados. Entonces percibimos que hay dolor ahí, algo que no estamos acostumbrados en esa tipología de ser,
Entonces, enseguida pensamos en cómo protegerlo, vamos a mantenerlo con vida. Entonces, uno de nosotros, yo en este caso, me dedico a mantenerlo, o sea, a compartir la energía, sostenerlo, energéticamente hablando, mientras el otro compañero se comunica telepáticamente con la nave madre, que es como la estación, casa, lugar donde es tan grande que hay muchas instancias y los seres viven ahí de esta raza y demás, o sea, tiene todas las funciones habidas y por haber. Entonces, tiene esta capacidad la nave de extraer a los seres, estos seres de cualquier parte, y de recuperarlos, ¿sí? Recuperar todo lo que necesita, sea sanar su cuerpo, sea, digamos, sanarle un trauma, lo que nosotros llamamos trauma. Entonces, para ellos este tema de sanar es muy, muy común, ¿sí? Para ellos todos sus cuerpos de hecho se regeneran, de no ser que este ser, que nosotros estábamos acá en la Tierra, y este mecanismo tecnológico que nos permitía estar acá con nuestros cuerpos, le falló a este ser. Entonces, si fuera en la nave o en los mundos habitados por nuestra especie, nuestros cuerpos se regeneran continuamente. La energía que manejamos es capaz de sostener el cuerpo en un perfecto estado dentro de su potencialidad al máximo, hasta el minuto que decidimos salir del cuerpo. Esta tipología de ser tiene la capacidad de, cuando cumple ciertos ciclos y ya considera que fue suficiente de estar en ese cuerpo, lo que hace es, comienza a gestar dentro de su cuerpo otro ser similar, o sea, un clon, y cuando este ser ya está formado, simplemente se transfiere su conciencia a este otro ser. El cuerpo madre muere, o sea, caduca, se le va la vida, digamos, ya no tiene vida, no hay nada que lo sostenga, entonces, listo, se desecha, y esta conciencia permanece con todos sus recuerdos, como una continuación, digamos, y solo un cambio de traje en este nuevo pequeño cuerpo, cumpliendo sus funciones y todo, como si no hubiera pasado nada. Así es como lo hace. Entonces, para ellos el concepto de muerte, como lo entendemos, no existe, no lo pueden entender. El tema del dolor es simplemente esto, este tema de cuando están en otra densidad, y ellos saben que hay dolor dentro de ciertas realidades más densas, fuera del sistema energético que ellos manejan. Hay ciertas situaciones, como la que conté, donde ellos saben que puede pasar esto, pero que lo hayan vivido es extremadamente raro, es muy raro, y no transforman el dolor en un sufrimiento, como hacemos los humanos, que ya incorporamos el dolor a todas nuestras vidas, a la vida de los demás, a nuestro lenguaje, y casi que de eso hacemos una película. Le damos todos los colores, como si fuera realmente interesante sufrir, ¿no? El dolor ya es duro, ¿para qué lo vamos a hacer sufrimiento? Pero bueno, incluso creamos una palabra, victimizarnos. En fin, tenemos toda una cultura acerca del dolor, algo que en el minuto que entremos a estas otras formas entre tecnológicas y de sentir y de experienciar, vamos a entender que es solo una instancia que ya no necesitamos, y podemos pasar a vivir en un sentido constructivo, creativo,
manifestando la libertad que tenemos, que no necesitamos pedirle a nadie, ¿sí? El sentir paz, el sentir armonía, el sentir libertad, el sentir amor, fraternidad, el sentir el amor incondicional, el amor en una comunidad, como sienten estos seres. No usan ellos estas palabras, ¿sí? Pero imaginen que uno pudiera fundir la armonía, la paz, el amor, la fraternidad, todo esto en un solo sentir, y multiplicarlo, y compartirlo más allá del grupo de seres, de tu comunidad, compartirlo con otras formas de vida, en otro mundo y más allá. Eso es lo que hacen. No solo lo hacen ellos, otras razas también lo hacen, pero esta raza en particular tiene una altísima sensibilidad, un gusto muy grande por hacer este tipo de, por funcionar de esta manera. Es básicamente su lenguaje, ¿sí? Su forma principal de manifestación. No pueden hacerlo de otra forma. Bueno, la raza o especie o tipología extraterrestre que les conté, luego cuando empecé a investigar, después de esta regresión, encontré que los arturianos se encajan muy bien con toda esta descripción. Los arturianos son una especie de la constelación de Bootes, pero ellos están en el espacio en tremendas naves muy avanzadas que funcionan con energía de partículas que toman del Sol de la galaxia. Un tipo de tecnología que no es como la tecnología que conocemos, es de las más avanzadas que existen y que es usada por otros grupos extraterrestres también. Bueno, y no han tenido, no se mantienen alejados de nosotros, han estado participando a lo largo de la evolución humana en varios momentos, sosteniendo el planeta, regenerando el planeta y observando a los humanos. Muchos de ellos, muchas de estas almas de estos seres, están encarnadas en la Tierra, han estado encarnadas y están encarnadas, porque tienen una particularidad. Distintas tipologías extraterrestres tienen sus propias características y particularidades. En un punto, muchas de ellas tienen una plataforma de entendimiento que nosotros tenemos que alcanzar tarde o temprano. Entonces, este trabajo del sentir hace que podamos alcanzar esta plataforma. Es algo que tenemos que trabajar. Una bonita comparación para entenderlo es el enlace que se produce entre el aspecto amoroso del ser y el aspecto del conocimiento. Siempre en algún minuto era común oír esta como contraposición entre la ciencia y la religión, ¿sí? La verdad, ni la ciencia ni la religión, pero si uno los pudiera representar como el amor y el conocimiento, porque ahora sabemos que el amor y el conocimiento no necesitan ni ciencia ni religión, ¿sí? Pero podemos, de hecho debemos trabajar ambos. El amor se trabaja en el encuentro continuo con el otro es un ser vivo cualquiera, la naturaleza, un ser de nuestra misma especie, de otra especie, aquí o en otra parte, donde sea, y el encuentro con uno mismo, ¿sí? En esta sutilización de la afinidad, del sentir con el otro, y en este conocimiento, en este trabajo, porque en la relación me conozco y lo conozco, y conozco más acerca del todo que nos creó, finalmente ambas concepciones se funden,
¿sí? Y es ahí donde el amor y el conocimiento se transforman en sabiduría. La sabiduría, ese es el punto justo, es la palabra justa. ¿Por qué? Porque es dicha con amor y es dicha con conocimiento. Podríamos decir que eso es la verdad. Si es que existe una verdad, ¿no? Porque todos pensamos que tenemos la verdad, o nuestra propia verdad, entonces hay millones de verdades. También es cierto, pero todas estas verdades hacen la verdad, y realmente hay una verdad que muchas veces tendemos a disfrazar, a quebrar, a olvidar, distorsionar, ¿sí? Pero solo nosotros, en nuestro mundo interno, podemos identificar. Nadie puede venir a decirnos. Esa es la conexión con el Creador, con el divino, o la divina, que nosotros tenemos que descubrir, afianzar, escuchar, comunicar, encontrar, porque siempre ha estado ahí. Tenemos la capacidad, así que es cuestión de poner a desarrollar la habilidad. Entonces, este es el minuto, no es, en ese sentido no es una obligatoriedad, pero es una opción muy necesaria para el desarrollo del ser en los tiempos que vienen. ¿Sí? A mayor confusión en el sentir, a mayor duda respecto a lo que es la realidad, más uno tiene que estar en el centro, en el eje, eso implica conocerse, amarse, y poder resonar con lo que es verdadero o no, ¿sí? Haciendo uso del discernimiento. Y esta capacidad de mantenernos aquí en eje, discerniendo, resonando, es lo que se puede ver o identificar con un ojo, o sea, porque es ver, ¿sí? Veo, acepto y discierno. Bueno, espero que el sentir de hoy les haya gustado. Considero que era extremadamente necesario, interesante compartir este tema con ustedes, que les haya gustado la experiencia que compartí hoy. Va a haber otras. Y como siempre les digo, suscríbanse si les gusta el canal, le dan like al video y ponen la campana si quieren recibir los avisos cuando haya otros videos. Muchas gracias. Mi ser saluda a tu ser.